México. Continuamos en Sol de la Tarde, son ya las 3:12 minutos. Saludamos a Dari Terrero, a don Pedro Jiménez de Vázquez y... De Vázquez. Hoy estaba aquí. Saludo al país, saludo a doña Consuelo, saludo Dari, Oliver, todo bateador emergente. Sí, muy bueno, muy, ojalá Antonio. Sí, estamos trabajando eso. Como dice Eurica Cabral, estamos trabajando para eso. Señores, yo no sé por qué, y la última cosa que digo con respecto a todo, digo, hay tantas versiones y tantas cosas y tanto, pero lo de Franklin Mirabal, Franklin tenía que hacer esa aclaración. Sí, yo creo que sí, doña. Yo creo que no. Sí, porque es que se había... Yo creo que no. Yo creo que no. No, que se había mencionado mucho. Pero después mencionar. Oye, ahí hay una realidad. Pero Jaime David Mirabal. No, y no ha dicho nada. No, pero que aquí no hay... No, porque pero nadie lo mencionó. Es que aquí no hay una vinculación por apellido, es que hay una familiaridad. Porque el joven detenido es sobrino de Franklin Mirabal, pero nadie es el hijo de su hermano. Y yo lo que quiero es establecer, doña, los componentes que tiene esto. Ajá. Y lo vinculo a lo que ocurrió. ¿Usted recuerda a la Marina, la señora, la que estuvo vinculada con falacia y tiquitiqui. Señora doña Consuelo. Sí. Doña Marina, el prontuario delictivo de Marina. Ya caí, sí. Entonces, que es la jefa de la banda. Fíjense este caso. El joven es la jefa de la banda. El joven como la esposa de Mao. Los dos jóvenes detenidos. Uno era motoconchista en la mañana y atracador en la noche. Oh. El detenido anoche, Oliver Mirabal, era perteneciente a la banda del nombrado Gilbert. ¿Ustedes recuerdan a Gilbert? Sí. Claro, muerto en el 2013 en intercambio de disparos con la policía. El que controlaba la droga. El que controlaba luego de la salida del llamado muerto. Gilbert este señor Oliver, un muchacho jovencito que apenas tiene 20 y pico de años, 26, 25 años. Una generación. Perteneció o se quedó dirigiendo la banda del nombrado Gilbert. Entonces ya él tenía su prontuario delictivo y son personas que andan en la sociedad. Ahora, el detalle del caso Oliver, que hay que aclarar que cuando oí ese nombre me dio un maldito susto, pero bueno. Yo tengo un hermano con el mismo nombre. En el expediente resalta que en el 2013, ustedes recuerdan el expediente en que fue condenado en un paquete, fueron varios condenados a 5, 20, 30 años en un paquete. Él está en el grupo. Sí. En el 13 fue el evento. Oliver. Y en el 17 que se dicta sentencia contra él de 5 años. Pero ya él tenía un periodo preso. ¿Cómo va a pasar con esta señora de San Francisco de Macorís, Marlene, que sale en agosto? Porque a la mitad de la pena, más un día, Pedro, ya ella es pasible por la libertad condicional. Entonces, es un beneficio que da este código que hay que eliminarlo. En esta sociedad no hay espacio para esto. Estos son los reincidentes. En la evaluación del código tú estás dándote cuenta que... yo no estoy de acuerdo contigo. Perfecto, me convences ahora. Me convences ahora. Es posible que yo esté equivocado. Porque no todos los casos son iguales. Pero hay un elemento que está... Él no califica, es decir, para ese tipo de delitos no calificaba para libertad condicional. Bueno, pero... Y deben buscarse los garantes de esos delincuentes y ponerse a pagar por ello. El hecho es que esta sociedad, no puede seguir de espalda, doña Consuelo, al nivel de criminalidad, y el instrumento responsable para combatirlo es el código. Entonces el código sigue atrás. Los sacerdotes y aquí vamos a modificar la semana que viene la Constitución en 3 o 4 días y el código no se hace. ¿Por qué tú dices que vamos a modificar la Constitución? De eso vamos a hablar un momentico, ya eso está listo. Eso no se va a modificar. Vamos a verlo en un momentico, que eso está listo. Ese es otro tema, bueno, el tema del código es urgente para esta sociedad, para la sociedad en su conjunto. Pero eso lo han planteado muchas veces. Este código es ley. Sacar la ley
saquemos la ley esa de la bobería. No es bobería, no. Es el código penal. Es una bobería. Por código una bobería penal. Echamos para atrás un código que ya se... No, el aborto no es una bobería. Bueno, pero una bobería porque al final la gente hace lo que quiere. Se puede hacer una ley especial de aborto. Eso sí es verdad. Es decir, nos tienen discutiendo bobería, entonces lo fundamental está en el aire siempre. Y los delincuentes oportunistas aprovechando las brechas. Yo quiero con relación a lo que Ángel plantea, de ese perdón condicional de la pena, que luego de la mitad más un día el recluso tiene el derecho de solicitarla, no así el juez tiene la obligación de otorgarla. ¿Por qué no la tiene? Porque el legislador inteligentemente, cuando estableció esa figura en la legislación, pensó en dos tipos de reclusos. El recluso que de manera permanente y reincidente se dedica a ser recluso. Pensó también en el hombre de bien que por alguna razón, motivo o circunstancia puede caer en un delito, en un homicidio, caer preso, pero no es su naturaleza. El médico de aquel lado, Pedro, el médico que nosotros incluso vino mucha gente aquí, que hace de una lucha del carajo que le dieron libertad. Una lucha del carajo. No era libertad condicional, era una variación de medida de coerción. Era peor lo de él. Él nunca debió haber tenido una prisión preventiva. Nunca entendí la actitud de la fiscal. Nunca, porque él tenía... Nunca entendí la actitud de la fiscal. Lo dejemos ahí. Jamás entendí la actitud de la fiscal. El perdón condicional de la pena, esa es una figura para condenados. A usted lo condenan a 10 años, usted tiene 5 años y un día, y usted va a donde el juez de la ejecución de la pena. Oye, un juez especial incluso que asigna al legislador para que conozca, porque él quiere dar seguimiento a la vida de los reclusos después que son condenados. Es él que evalúa en una audiencia si A o B tienen méritos para calificar y obtener ese perdón condicional, o sea, que no es de la pena. No es automático. Es condicional. Un comportamiento de garante. Yo va. Estate atento, va a la rueda de prensa. Parece que viene la rueda de prensa. Sí. Al Ministerio Público y Policía. Okay, tan pronto estén pendientes porque le vamos a llevar la rueda de prensa. Te comprendo. No, sí tiene que ser ahí porque era la policía la rueda de prensa. ¿Por qué hay tantas personas, principalmente jóvenes, con tantos expedientes y expedientes que la policía dijo hasta hace poco, pero es que nosotros se lo llevamos a la justicia, entonces le da y lo sueltan? El sistema débil. O sea, ¿a dónde está la debilidad? Porque tiene que llevar pruebas. No solo por la prueba. Y a veces las pruebas que llevan... Es que sin prueba sería un desastre. Porque la mala implementación. Pero no, hay tanto como... No, pero la pregunta de Consuelo va más allá. No. Porque la policía se quejó. Claro, no es que están descargados. Es que van por un robo que le arrebataron la cadena a Dari, caen presos, lo someten a una medida de coerción, a los 3 meses él revisa su medida, le dan una variación de medida y Dari vuelve a delinquir. Pero ese es otro tema. Mira ese detalle. Mira ese detalle que tú das, Pedro. Y nunca se llega a una condena final de ningún caso. Pedro, para mí son 3 cosas. Bueno. Corrígeme, porque el abogado... Bueno, Dari es abogado. Dari es abogado. Y Oli. Yo estudié Derecho. Tú estudiaste Derecho, está bien. Estudiamos Miren. Yo soy el doctor. Mira el caso. Pedro define una situación que es digna de que le prestemos atención. O sea, a ti te dictan una medida de coerción y eso se pierde en el tiempo. Nadie le da seguimiento. Si hay una empresa que podría progresar en República Dominicana, es una de casa... los casas recompensa. Porque aquí las aseguradoras están al garete con gente que ha asegurado que no han aparecido más por pila, Entonces, pero tampoco la aseguradora le paga. La aseguradora no responde. ¿Cómo que no le responde? No, porque es que eso no se le da un curso. Ese es un tema. El otro tema es que si a mí me robaron este reloj, este teléfono, yo me resisto a ir a poner la querella. Si no voy a poner la querella, no importa la investigación, el nivel de trabajo que haya hecho la policía. No hay caso. Pero te lo resumo. Entonces, eso hay que buscarle una solución en el código. Le resumo nada más para completar la idea de Ángel y la preocupación de Consuelo. Cuando a un recluso le hacen variación de medida de coerción, de prisión preventiva,
a otra de las medidas que establece el código, ese caso se murió ahí mismo. No hay seguimiento ni de la fiscalía, ni de si la víctima no motoriza su abogado, su acción, eso se queda así. Ya queda fuera. Se queda así. Y solo se utiliza. Y solo se utiliza. Es como si fuera nuevo. No, se muere. Se muere. Eso solo es retomado. Oiga cómo lo retoma. Pero espérate, él comete otro acto delictivo. Se le abre otro nuevo. Otro nuevo y no se fijan en el pasado. No, a menos que ese no sea más grave. Si el nuevo es más grave. Si el nuevo es. No, perdón, no lo confunda. No, pero si el nuevo es más grave, ya ha ocurrido. Es que, oye, tiene que ir a pregunta de consuelo, ¿no? Espérate, porque tienen 3 y 4 expedientes. Oye, lo que te estoy hablando lo conozco. Déjeme darle este dato. Usted tiene un expediente menor y eso ha ocurrido. Y por eso el caso de una persona que yo referencié aquí, que después me lo explicó un abogado. Un expediente menor de una infracción. Le robó una cadena a una mujer, la mujer recibió su cadena, no volvió a querellarse, el tipo reenvió, el fiscal habló y después pusieron en libertad al tipo y quedó con ese expediente ahí inscrito, pero una de las medidas de la prisión y murió ahí. ¿Cuándo vuelve? Perdón, Pedro. ¿Cuándo vuelve? Sí. El tipo luego es apresado por un delito mayor. Entonces, existe una estructura que agarre, le busca ese caso viejo y lo lleva a juicio. Y el tipo, varios tipos han adquirido su libertad después de cometer delitos más graves, utilizando delitos anteriores. No puede ser. No, claro que sí. Pero espérate, esa no es la pregunta. La pregunta es, dice el mismo jefe de la policía. Hay personas que nosotros apresamos y tienen 3 y 4 expedientes y están libres. ¿Por qué? Por la razón que yo le acabo de explicar. Sí. Porque cuando le varían la medida de coerción, por razones obvias, la víctima no le dan seguimiento, sobre todo los casos de robo, de atraco, la gente se cansa, porque es muy tedioso el proceso penal. Esos otros casos de lo que ya le habían variado una medida de coerción y ellos estaban libres, aún teniendo un proceso pendiente, solamente es vinculante cuando el nuevo expediente para la medida de coerción, que el juez no tiene otra opción que darle prisión preventiva, porque ya él no es una garantía, es un reincidente en el delito y el juez no tiene otra alternativa que no sea mandar a la cárcel. No tiene posibilidad. Las víctimas en muchos casos no se quieren enfrentar. Eso aplica cuando ya está condenado. Las víctimas no se quieren enfrentar a los agresores. Claro, está condenado. Pero lo que te digo, ya se han secado muchísimos tipos condenados a 30 años, buscan un delito anterior que le haya cometido y como no hay una sincronización de los casos, te veo contaminado. Te veo contaminado por Luis Abinader no lo han perdonado. No lo pueden perdonar. Es una acusación seria la que Luis ha hecho. Luis no puede ser mi presidente con ese expediente. Pero no metan a Luis, vamos a seguir lo de los penales. Oye, Luis lo que quiere es que este país se organice, que se hagan su parte, que el gobierno haga lo que quiera. Señores, ustedes vieron el fondo también. Oli, bien, es verdad. Pero ahora, ustedes vieron el comunicado antes de que llegue la rueda de prensa. Estamos esperando la rueda de prensa que le vamos a pasar a ustedes, para que estén pendientes. Nosotros estamos pendientes. Ustedes vieron el informe del Fondo Monetario Internacional de hoy, que salió publicado hoy. ¿Lo leíste, Oli? Sí, lo vi. Lo vi la semana, el lunes. No, el lunes no, porque salió hoy el informe. El que habla del crecimiento económico regional. Eso lo vi, no vi está en la prensa, toda la prensa, esa sí no la leí. Resalta solidez. Carlos, pero habla de que el país, de que la economía dominicana tendrá un crecimiento interesante. No, ese no es. El manejo de la economía. Resalta solidez de la economía. La solidez de la economía y hace una serie. Fondo Monetario, economía crecerá 5,5% en el 2019, plantea profunda reforma tributaria. La misma que hizo el año pasado, repite todos los años el mismo tema. Quiere decir que yo creo que esto es una mala noticia para la oposición, yo creo que sí. Y escúchame, Oliver, puedes decirlo. Y lo grande es que dice en este país el Fondo Monetario el dólar está bajando. Y aquí tengo... Esto no tiene madre. Pero es que el dólar, la gente está trabajando fuera. Tenemos 4 por millones el lado positivo, el ímpetu no es porque el gobierno hizo nada, a pesar de... Permiso. ¿Y qué? La primera parte dice de la evaluación del directorio, elogiaron a las autoridades por el sólido desempeño económico. Permiso. Reflejado en un dinámico crecimiento. Estoy leyendo,
en un dinámico crecimiento, el bajo nivel de inflación, una posición externa estable y los mejores resultados en materia social. Los directores también señalaron que las perspectivas siguen siendo positivas, aunque están sujetas a riesgos, tanto internos como externos, ¿verdad? Sí. Eso lo dicen ellos. En ese sentido, ellos recomiendan la reforma fiscal. Dice que el gasto eléctrico es terrible, el gasto eléctrico. Dice en el sector eléctrico, dice que es terrible para el presupuesto. Imagínate, de 100 millones que le daba Balaguer a la CDE a final de año, hay que buscarle después de la privatización 1.000 millones y 2.000 millones de dólares a los privatizadores. Porque usted estaba opuesta a ese modelo de privatización, lo puedo decir. Y yo también. Sí. Pero yo sé que usted con su siempre me opuse. Siempre pero imagínate, antes le dábamos 100 millones de pesos. No, ninguna oficina pública pagaba, se le daban 100 millones al final a la CDE, 100 o 200 millones, ¿era así o no era así? 200 millones, para el año entero. Y ahora hay que buscarle 2.000 millones de dólares al sector eléctrico. Ay, estudiando cualquiera, pasa así no hay guardia que aguante esto. Un barril sin fondo. Un barril sin fondo, ¿te entiendes? Entonces, cuando a mí me preguntan, ¿y por qué tú te opusiste a la privatización? Yo no tengo más nada que decir, ahí está. Bueno, dice el fondo sobre la cuestión de la carga, tiene que reducir la carga que el sector eléctrico supone. La cuestión del acuerdo tiene que llevar al acuerdo fiscal, que protege el espacio fiscal necesario para la inversión pública en pro del crecimiento y el gasto social, que eso es muy importante. Entonces, los directores asimismo respaldaron la adopción de un marco fiscal de mediano plazo con un claro anclaje de las políticas y elementos de responsabilidad social, menos evasión, menos elusión, etcétera, etcétera, y el pacto fiscal que el gobierno no quiso hacer. El gobierno de Danilo prefirió cobrar. Claro. Vamos a bajar exacto. Pero no da, cobrar y endeudar. No da. También. Y endeudar, porque al final entonces, al final, cuando nos faltan los cuartos del presupuesto, hay que salir a vender los bonos y el endeudamiento. Y ese es un nicho para la oposición. Es lo que yo quiero resaltar. No sé si yo estaré diciendo algo. No le doy idea. No, porque mientras ellos estén hablando pendejadas y Luis Teddy ¿qué fue lo que dijo? Que sacan los presos de noche. Que se sacan los presos de noche. Una mafia de sacar presos. Para robarse dos carteras. Es evidente. Exacto, o sea, en lo que Luis está y el otro está que con 25 partidos porque podemos. Y el otro, esa es la oposición. Que cojan el informe del fondo, se vayan a los nichos que plantea el informe del fondo, porque saluda la política económica del gobierno, indudablemente, la reconoce, pero le dice, pero tengan cuidado con riesgos, y más con el pleito de China y Estados Unidos, que todo eso... Lo que pasa es que el fondo no tiene un Donald Trump. Es decir, cuando el fondo... Gracias a Dios. No, cuando el fondo... Alabado sea el nombre del Señor. Cuando llegan los técnicos del fondo, yo llegué a tu casa, Pedro, a decirte que tiene que pagarme la nevera, pero tengo que elogiarte, a decirte, hermano, mire... o sea que no es verdad. No estoy diciendo que no sea verdad. O sea que el informe del fondo es una falsa. Discúlpeme, doña Consuelo. Yo he dicho, por ejemplo, las remesas crecieron el primer trimestre de este año un 10.8%. Sí. Lo único que creció un poquito más fue la construcción. Párate ahí, Pedro. Discúlpame, si tú ves, yo he dicho... Oli, por favor. Oli. Pero se lo dije. Claro que se lo dije. Oli. Pero ¿qué te dijeron que no? No, él ya dijo que la construcción creció más, y es cierto. Sí. Ella dijo que la construcción creció un 12 porque... pero yo decía, ahora lo que yo quiero que tú sepas, Pedro, es que las remesas que se cuantifican son las que vienen por los métodos formales. Pero párate ahí, Oli, por favor, Oli, pero párate ahí, porque tú me estás dando la cancha para introducir un tema que yo oí ayer en una de las transmisiones desde Nueva York de Sol de la Mañana. Uno de los empresarios dice, con
con mucho resentimiento, que los políticos dominicanos hacen mal uso de las remesas que ellos envían de allá. Yo me quedé pensando, porque yo la verdad que tengo tirria cada vez que yo oigo a un dominicano que porque está allá afuera con todo su resentimiento, yo no tengo que ver porque se haya ido, que se fue por lo que le dio su maldita gana. Se fue y progresó, lo felicito y lo admiro, pero eso no significa que nosotros somos un plato de mierda, una vaina aquí que se está cayendo a pedazos. No, no es verdad. No es verdad. Y no se lo voy a aceptar ni a ellos ni a nadie. Entonces, perdóname. Entonces, cuando yo lo oigo decir, porque somos nosotros que mantenemos y que la remesa, ¿a quién le mandan ellos la remesa? A los políticos. Pues yo soy político. Espérate. ¿A quién lo manda? A los políticos no mandan la remesa a ellos. No, a su familia. No a la economía. A su familia. A su familia. Pero que los políticos no administran esa remesa. Claro que sí. Oye, ¿en qué sentido? Por Dios. Depende cómo tú. Pero discúlpame. No digan eso, porque generan confusión. No, que generan. Entra la economía. Pero dentro del crecimiento que está. ¿Por qué el gobierno, dentro de sus estadísticas de crecimiento, te presenta? Porque es un renglón. Es un renglón. Cuando evalúa la construcción, no es la construcción del Estado, es la construcción en sentido general. Pero está ido al Estado. Oye lo que yo te quiero decir. Si Luisito, mi sobrino, que nos está escuchando, construye 12 apartamentos y se lo vende a gente que está afuera, eso es una economía que se está dinamizando por la actividad económica afuera. Que el empleo se generó fuera. Y se venden allá. Ahora, también. Ese dólar que viene y se vende en pesos para hacer compras en el mercado, estabiliza nuestra moneda. Sí. Entonces eso tiene un factor que impacta. Pero nadie niega eso. Pero entonces, no ahora, decir. ¿Qué debe hacer? ¿Cuál es la parte del Estado? ¿Cuál es la parte que el Estado debe hacer? Señores, nosotros estamos hablando aquí del vandalismo que está fuera de control. Esa zona, por ejemplo, y estamos hablando de Guajimía y zonas donde el Estado se ha ausentado y ha dejado que los vándalos dirijan los barrios. A eso el ciudadano no puede. Eso ha sido por décadas. Yo lo tengo que admitir. Ahora el PLD tiene décadas dirigiendo el país y se supone que es para buscarle solución al problema. La gente puede buscarle solución a cualquier problema, menos al de seguridad. Menos al de seguridad. La seguridad es un asunto que el Estado debe garantizar. Déjame darle este dato. Oye esto. 14 de mayo, por eso es que yo ando como la jara. 14 de mayo del 2019, Economía, periódico Hoy. Mejoran los índices de confianza industrial y de clima empresarial. Del 2002. 2019. Ahora, en mayo. La noticia de menos de un año. Mírala ahí la página. Economía, periódico Hoy. Sí, Los índices de confianza industrial y de clima empresarial aumentaron al primer trimestre del año. Es decir, que los empresarios han aumentado su producción y tienen una percepción positiva del futuro. De acuerdo a los datos de la encuesta de coyuntura industrial de la Asociación de Industria de la República Dominicana, desde el tercer trimestre del 2011. En el caso del índice de confianza industrial, este aumentó ligeramente al pasar de 57 en el cuarto trimestre 2018 a 57.9 en el primer trimestre del 2019. Lo que yo te quiero decir es, oye, ¿cómo se llama? Titula ese informe. Sí, mejoran los índices de confianza industrial y de clima empresarial. Yo te digo una cosa, eso mismo que están diciendo ellos ahí, es lo que dice el fondo. Es lo que dice el Banco Central. Es lo que dice, y a ellos saludan la política del Banco Central. Es que yo no estoy cuestionando. Espérate, yo lo que te quiero decir, hay deudas sociales en estos países tan terribles que para tú saldarlas vas a tener tener que pasar cientos de años. Toda la vida. No, cientos de años. Si porque ustedes como PRD, a poner el caso del PRD. ¿Cómo? No, el PRD está en el gobierno, doña Consuelo. Espérate. El PRD ganó la elección. No, el PRD cuando fue gobierno. Ay, eso hace mucho. Pudo hacer poco también. El sector que estuvo en el gobierno cuando era PRD está en el PRM. No, está en el gobierno de Aldina Guajira, el que dirige la política económica, está en el Palacio. Permiso. El de los bonos está en el Palacio. Oli, espérate, no vamos a discutir tonterías. El PRM es el PRD que gobernó. El PRM. Bueno, el PRD que gobernó. Claro. Porque don Rafaelito fue miembro de los gobiernos del PRD. Todito ellos. Milagro, Ramón, Hipólito. Eligio, vaina, todos. Entonces yo lo que te quiero decir, y esa deuda social se mantiene.
¿Cómo tú la combates? ¿Cómo tú la combates? No yo creo. No, yo puedo darle respuesta. Yo creo que se combate. Déjalo así, mejor como hizo Joaquín Balaguer, y perdonen que me vaya para donde Balaguer, y coja y modifique la estructura del campo, empezando por ahí. Y además, permiso, el control migratorio, la tierra, los cultivos, una verdadera revolución en el campo. Creo que Danilo, ¿cómo se combate? Como hizo Hipólito, hasta que pudo, trabajando en el país entero, Hipólito. Vamos a la pausa. ¿Cómo se hace? Con Danilo, como está haciendo Danilo. Pero es una deuda demasiado grande. ¿Me entiendes? Y crece. Vamos a la pausa.